Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo video del curso. Como estuvieron viendo en la anterior clase, estuvimos haciendo un estilo más funcional, circular, haciéndole un cambio a la modelo que teníamos. Hoy la idea también es directamente darle más atención a la estructura. Las prioridades de ahora en más en adelante van a empezar a ser más funcionales. ¿Qué significa? Siempre vamos a ir adaptando acorde a la estructura, la funcionalidad del peinado a nuestro cliente, siempre únicamente a él. ¿Qué significa? En la anterior clase vimos algo más circular, funcional para el estilo que estaba buscando la clienta. Ahora en este caso podemos ver el estilo que tiene nuestro cliente y vamos a hacerle una estructura un poco más compensada a lo que ya tiene. ¿Bien? Así que presten mucha atención, que ahora seguiremos paso a paso a ver qué vamos a realizar, ¿ok? Chicos, tenemos nuestro cliente ahora con la estructura de él. Primero lo que voy a hacer es escuchar qué es lo que quiere él y en base a eso vamos a buscar qué tipo de estructura, funcionalidad podemos hacerle para que se le acople mejor a él. Así que bien, comentanos qué es lo que te gustaría, ¿bien? Bueno, pues me gustaría atrás dejar volumen, Ok, bastante volumen. El degradado me da igual si lo haces medio, alto o como más te guste, o ok, bajito. Y sí que me gustaría quitar bastante cantidad de aquí, que se vea en plan el corte más o menos que llevo, así corte recto aquí. Y sí que me gustaría quitar un poquito más de volumen ok. de lo que es la parte de arriba. Entonces, bien, escuchando lo que me está pidiendo el cliente, voy a hacer lo siguiente, analizar qué es lo que me dice. Bien, primer paso, analizar qué tipo de superficie tiene. En este caso puedo ver que su circunferencia es bastante redonda, o sea, podría decir que es un mesocéfalo. Entonces me está diciendo que está queriendo quitar cantidad desde la parte del frontal de esta zona. Bien, que le está generando quizás demasiado volumen, ¿no? Sí, demasiado. Perfecto. La parte de atrás, si quieres mantener longitud. Sí, me gustaría a lo mejor cortar un poquito, pero sí que me gustaría que destaque más que la parte de Ok, arriba. que sea lo que más envuelva. Ajá, sí. Ok, perfecto. Para compensar esta zona va a ser muy fundamental para él para compensar la figura de esta superficie porque está bastante plana verdaderamente y acá le generamos un poco de volumen. Los laterales, ¿qué onda? ¿Cómo te Eh, gustaría la figura? corte. Está largo, Sí, quiero cortar. ok. Pero ¿cómo te Eh, gustaría? ¿Cómo pues lo peinarías acá? ¿Hacia arriba? ¿Hacia adelante? hacia abajo, o sea, Hacia hacia abajo. adelante, sí. Ok, Lo peinaría perfecto. todo así, hacia abajo. Ok. ¿Y quieres que la parte de arriba o la de adelante sea más redonda? ¿La figura que caiga más redondo o...? No sé, lo que te dejaría Ok, que tú pongas tu arte ahí. perfecto. Entonces, pensándolo, tomando análisis, sé que la parte de atrás primordialmente la estructura de alguna manera u otra tendría que ser un poquito más cuadrado. ¿Para qué? Para compensar esta circunferencia y que se destaque más, pero además que trabaje un cuadrado, tengo que también balancearlo con el volumen, o sea, trabajando con elevaciones para que en esta zona sí que me quede más circular. Que como siempre digo, no influencia la distribución de los laterales con la elevación, ¿ok? Son dos cosas a la par que se fusionan entre sí. Entonces, por más que genere un cuadrado de expansión hacia los laterales, también tengo que pensar qué es lo que genera de arriba abajo. Entonces, vamos a encuadrarlo un poco, pero también más triangular, ¿ok? ¿Para qué? Para que tengamos un buen contraste con la parte de abajo. En esta zona de los laterales también puedo notar que tiene demasiada cantidad, o sea que su estructura de perfil no está generando una armonía. Le haría algo más triangular por ahí, que la zona de arriba se destaque más envolviendo hacia adelante. Y después en la zona delantera sí que me gusta esto que tiene esta longitud triangular. Entonces jugaría con unas porciones más triangulares y otras porciones más redondas, como para comprimir ese volumen que tiene acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es las líneas o las divisiones que voy a utilizar ahora en este momento? Es el siguiente. Voy a realizar una radial para ver ambas caras de su caída natural. Como pueden ver, ya me lo está mostrando hacia abajo, hacia adelante, hacia los laterales. Con ese radial me va a permitir trabajar dos figuras. De la parte de atrás, que quiero generar como una especie de figura más triangular, aunque de alguna manera u otra intentaré compensar con una distribución hacia el centro un poco más de masa donde en las zonas donde hay un cambio de plana, o sea, intentando generar un cuadrado pero funcionándole con un triángulo. Después jugar con el volumen para que quede redondo
En estas zonas trabajaré un poquito más con ángulos verticales hacia afuera para que la figura se me comprima un poco más. Y también tomaré 2 puntos en la zona de los puentes como para generar ese triángulo. Y después en la parte del frontal jugaré con un poco de figuras redondas. ¿Por qué? Porque es lo que me va a permitir quitar más densidad o cantidad de volumen en esta zona. Entonces vamos a empezar a plasmearlo y a empezar a trabajar, ¿bien? Bueno, entonces antes de comenzar a cortarle, ¿cuál es la otra regla esencial y fundamental? Lavarle la cabeza a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque me había dicho que él estaba utilizando polvos, que no significa que pueda influenciar para mal, pero sí de alguna manera u otra, cuanto más limpio tenga mi cabello, mejor va a ser el resultado. Porque después cualquier cosa que le falte, se lo puedo agregar yo externamente con un producto, ¿bien? Entonces en este caso vamos a pasar a la pileta, lo voy a traer ya después húmedo y voy a empezar a generar nuestras secciones y nuestras divisiones para comenzar la figura que queremos, ¿ok? Bueno chicos, como pueden ver tengo ya mi modelo sumamente mojado. Regla número 1, después de haberle lavado el cabello, empezar a peinar hacia su dirección natural. Tomo en cuenta el movimiento y peino. Peino, peino, peino. Bien, hablamos que quiero hacer una radial, pero voy a chequearlo desde su naturalidad. Miren, desde este punto hacia ahí. Peino. Peino. Peino hacia este lado. Chequeo. Su naturalidad. Y separo. Intento que de igual manera es que los dos lados balanceados. Obviamente la separación, pero acorde a su figura. Como pueden ver ahí. Todo hacia adelante. Y ahí todo hacia adelante. Bien. ¿Qué distribución tendría que trabajar para balancear esta estructura a lo largo de forma cuadrada? Todas las tendría que ir trasladando un poquito a la anterior. ¿Por qué a la anterior? Ya que el punto de donde nazca su cabello natural, a la hora de trasladarse, está generando un incremento, ya que está moviéndose de su punto de origen a un lugar donde al llevarlo a este punto y cortarlo, después cuando vuelva incrementado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar mi primer guía central. Como pueden ver acá, voy a pensar lo siguiente. Entonces, a lo largo generaré un cuadrado. Ahora tengo que pensar la figura que generaré de arriba hacia abajo. ¿Qué significa? La graduación que haré. ¿Qué figura estoy intentando buscar? Algo más triangular. Entonces, hacia lo largo estoy generando un cuadrado, pero hacia la caída natural estoy generando ¿qué? Una figura más triangular. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo mi primer guía. Voy a posicionar y voy a quitar la guía central. Miren ahí, voy a elegir el largo que voy a cortar. Y cortar. Presten atención cómo estoy generando esa figura hacia afuera de una manera triangular para que después me quede hacia los laterales, ya que la voy a ir incrementando hacia donde, hacia el anterior, de una figura cuadrada. Entonces tengo mi primer guía central. Voy a chequear la parte de abajo de vuelta, que a veces pasa ahí. Teniendo en cuenta eso, lo único que voy a hacer es que subdividirla, empujar todo hacia un lado, todo hacia el otro y hacer el trabajo, tanto izquierda o derecha. Acuérdense de siempre mantener el cabello mojado para que no haya problemas. Ahora,
Voy a hacer la siguiente. Ahí como pueden ver. ¿Y hacia dónde la tendría que trasladar? Un poquito hacia la primera en este caso, como había hablado. Ángulo. Corto. Corto. Ahora esta siguiente se va a trasladar un poquito a la anterior. Ahora miren, el ángulo de tensión que está generando el incremento. O sea, ya no es como el otro corte que estábamos trabajando, como desde su base, generando ¿qué? Una figura igual. Miren acá la diferencia. Se ve como un triángulo hacia acá. Es por el incremento. O sea que este punto, al llevarse acá, va a volver más largo. Entonces, al volver más largo, genera esa figura. Siguiente de acá. Tendría que llevarla a la anterior. Entonces, la anterior, la siguiente que viene, sale desde acá. Hago, la empujo y corto. Exactamente lo mismo. Empujo, corto. Corto. Ven ahí. Y ahora tengo toda esta porción de este lateral que tiene que ir hacia la última anterior, que de dónde sale desde acá. Es de ahí. Entonces, ¿qué hice? Hice esto. Saqué la primera de su lugar. La segunda salió a la primera. Y después todos van a ir yendo a la anterior. ¿Qué significa? Esta después viaja a la anterior. Después esta viaja a la anterior. Y después esta viaja a la anterior. Entonces siempre voy incrementando, generando una figura cóncava. Triangularmente, pero cóncava. Entonces sé que lo tengo acá. Lo único que tengo que hacer es sacar todo este punto y trasladarlo hacia dónde? Hacia ahí. Y apenas las puntitas. Ahí está. Entonces, si yo agarro, saco una línea horizontal, la saco sobre mi base, tendría que ver una figura sumamente cóncava, ¿bien? Ahora tengo que hacer la mitad del otro lado, sin ningún tipo de problema. Saco la primera, de acá, como pueden ver, saco la referencia. Y la saco. Doy prioridad a la base. ¿Cuál es la base? Lo de abajo. Corto. Corto. Ahora la siguiente. Fijo la parte de abajo, que es lo más importante en este caso, para mantener la figura que triangular. Corto. Lo puedo chequear así. Listo. Voy chequeando mi figura, a ver si está como yo quería. Bien. Este lado. Bien. Bien. Estoy haciendo todo un cross check con verticales. La siguiente, hacia dónde va a ir esta última línea a la anterior. Ahí está. Perfecto. ¿A dónde va a ir esta última? A la última de acá. Entonces, miren ahí. Y listo. Chequeo los largos. Y veo que de momento bien. Puedo elevar horizontalmente y chequear.
Porque tengo que pensar hacia dónde va a ir peinado esto. Hacia arriba. Miren. Peino hacia abajo. Entonces, ¿qué hicimos? Saqué la primera de su lugar. La siguiente se trasladó hacia dónde? A la anterior. La siguiente se movió. ¿De dónde será la siguiente? A la anterior. Y todo así sucesivamente. Se va trasladando 1, 1, 1. Pero todas van viajando 1, 1, 1. Para cuando vuelva más largo. Yo al final del corte los dibujaré en el pizarrón para que tengamos en cuenta qué es lo que hicimos en esta figura. Estoy chequeando solo la parte de abajo, a ver qué tal. Pero de momento lo veo bien, bastante balanceado, la verdad. Listo. Tengo que trabajar toda esta zona. Voy a mojar. Y voy a pensar, miren el movimiento de Kaya. Ven que hace como un triángulo, entonces lo único que voy a hacer es esto. Separar esto en forma triangular. Miren ahí. Ahora que voy a hacer, quiero pensar en la figura que se va a desplazar en este lado, en este ángulo. Hablamos que va a ser triangular. Entonces, por más que yo haya hecho un cuadrado, ahora yo tengo que trabajar este vértice del movimiento que va a ir hacia adelante. Entonces, miren la figura cómo cae así. Y esto cae hacia abajo. Esto tendría que ir elevado hacia dónde, hacia afuera. Entonces mi figura va a empezar a cambiar acá y empezar a convertirse en ¿qué? En verticales triangulares. Entonces lo único que voy a hacer esto. Ir separando poco a poco, verdaderamente voy a empujar todo hacia abajo, sin miedo. ¿Ven cómo cae? Ahora voy a hacer mi primer guía. Empujarlo hacia adelante. Y voy a tener mi primer guía acá. Entonces voy a tensionar de una manera vertical, chequeando las otras líneas. Quiero hacerlo lo más limpio posible, entonces separo bien. Ahí está. Y ahora, miren de acá la figura que voy a crear. ¿Ven todo ese exceso largo que hay ahí? Esto lo vuelvo. Me agarro, corto. Entonces tengo mi primer guía acá. Ahora tengo que seguir. Ahora, ¿cuál va a ser la distribución? Quiero que todas salgan desde su base. ¿Cómo me daba cuenta que todas cayeran desde su base? Si a la hora de tensionar generaba una especie de triángulo entre las dos uniones. Entonces tensiono, chequeo que salgan todas bien en su base y corto. Corto. Empujo hacia abajo. Separo esto para acá. Quito esto acá. Separo nuevamente. De abajo. Corto. Peino nuevamente. Esto hago así. Lo separo para atrás. Empujo hacia adelante. Tensiono. Corto. Separo. Esto lo voy a peinar un poco hacia atrás porque de donde viene ese largo hacia adelante, entonces ahí apenita, corto y chequeo. ¿Ven la figura como hace? ¿Y dónde me quedaría en desconexión? En esta zona del radial. Entonces esto lo voy a empujar hacia adelante y lo único que voy a hacer es trasladarlo hacia dónde. Hacia ahí. Y mire. Lo que voy a hacer ahora, en esta zona más bajo, quitar un exceso para que acompañe la graduación. Perfecto, miren ahí cómo ya se va sosteniendo la figura.
Ahí está, esto me va a gustar. Bien ahí. Bien, ahora hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Dónde? En este lado. Entonces voy a hacer así. Que se para ahí. Lo más natural. Esto lo empujo. Tengo mi línea radial acá. Y ahora, ¿qué tendría que hacer? Peinar esto hacia abajo. ¿Ven? Lo mojo. Tienen que acordarse el ángulo y la distancia que hicieron en el otro lado. Línea vertical. Saco mi línea. Siguiente. Su base. ¿Por qué ven que ahora cambio de postura y trabajo de esta manera? Siempre intento trabajar donde mi cuerpo funcionalmente me permite. Si estuviera trabajando ahora en este lado, si no tendría que estar trabajando así. Que se puede hacer, verdaderamente, pero me quedaría incómodo de esta manera ahora. De esta manera sí pude trabajar cómodo. En este caso ahora invierto y trabajo así. Chequeo el ángulo para ver si está bien balanceado. La parte de atrás ya lo voy a trabajar directamente, lo voy a trasladar hasta este punto. Ahí, corto. Estoy haciendo una leve conexión para que ya me quede directamente con lo de atrás. Estoy haciendo trasladándolo todo hacia este punto. Estoy chequeando. Los laterales se va abriendo bien. Miren los puntos ahí. Voy a chequearlo así y así. Y ahora sigo. Sigo para este lado. Miren, acá la siguiente. La empujo. Saco ahí. Saco sobre su base. Ahí su punto. Y corto. Siguiente. Ya la saco. Todo esto. Corto. Esta última, acuérdense en que lo trasladaba un poquito hacia atrás. Listo. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Acá. Y voy a dar un poco ahí para que no moleste la zona de las orejas. Perfecto. Pero miren ahí el movimiento. Viendo. Perfecto. Ahora, tengo que trabajar toda esta zona superior. Voy a peinar hacia abajo y pensar lo siguiente. En esta zona quiero incremento. En esta zona quiero generar menos volumen. Entonces, ¿qué figura podría trabajar en esta zona para compensar una pivotante? Aparece la primera guía en el centro. Segunda guía. Como pueden ver, ahí está. Y ahora pensar la figura. Él me dijo que quiere que sea más redonda acá. Entonces acá voy a elevar una pequeña porción. Redonda esta que no me moleste. ¿Y de qué manera trabajar? Sumamente redondo. ¿De dónde va a ser? De su base. ¿Qué tipo de distribución? De su base. ¿En dónde voy a dejar más largo? Atrás. Para que la figura conecte con esto. Entonces tengo la primera mecha guía. ¿Qué hablamos? Quiero que sea en su base. Entonces miren. Ahora yo me voy a desplazar hacia este lado. Voy a elevar. Voy a cortar. Redondo. Siguiente hacia acá. Voy a levantar. Voy a cortar como redondo. Chequeo. Perfecto. Acá. Redondo. Entonces miren cómo va quedando la figura. Voy a hacer lo mismo hacia acá. Ahí. Porción.
elevo, redondo. Siguiente acá. Elevo, porción, corto. Ahora ¿dónde? Acá. Elevo, porción, corto. Ahora ¿dónde? Acá. Elevo, porción, corto. Entonces miren lo que hice. Desde una guía central que generé empecé a hacer esto. Tuc, 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 tuc. Totalmente vertical. Empezó a hacer diagonal acá, diagonal acá, diagonal acá. Después ya empieza a ser vertical. Y miren ahí. Lo mismo tendría que hacer para el otro lado. ¿Cómo hago? Miren. Sale ahí. Donde tengo que intentar ver la tensión. Triangular. Corto. Vengo por acá. Miren ahí. Miren cómo cae la figura hacia abajo. Tensiono, elevo. Chequeo la tensión triangular. Corto. Como suaviza. Siguiente, ¿dónde? Acá. Mira dónde cae. Tensiono. Chequeo su base. Si su base está totalmente triangular, estoy cortando donde corresponde. También tengo que tener en cuenta, más allá de la distribución, que la elevación. Así que la figura hace esto. Redondea y sale triángulo hacia afuera para destacarse ahí. Miren ahí cómo va emparejándose con la parte de adelante. Esto porque está cortándose bien sobre su base, si no tuviera problemas. Ahora miren. Ya empiezo para acá. Miren cómo cae la figura. Ahí. Entonces, tensiono. Voy a moverme para acá. Porque la posición en esta zona me queda más cómoda. Tensiono, chequeo bien. Corto. ¿Hacia dónde me muevo? Hacia allá. Corto. Listo. Esta es de acá. Si trabajara de acá, miren lo que tendría que hacer. Tendría que tener en cuenta que mi elevación, o sea, estoy trabajando así sumamente incómodo. Entonces, por eso prefiero moverme hacia este lado, pedir que el cliente incline un poquito más hacia acá y tengo mejor mi postura. Entonces agarro ahí, tensiono, corto, acá, corto, chequeo acá, momento todo bien, donde que quede equilibrado. ¿Dónde quedaría más? En esta zona. Y ahora sí, puedo trabajar así. Como cae verticalmente, lo único que tengo que hacer es que baja la figura. Ven a ver cómo cae acá. Me fijo acá. Estoy chequeando, fijándome acá. Ahora sí. Perfecto, lo está chequeando. Si bien mi postura no es la correcta acá, pero lo que estoy haciendo es dándole ángulo y redondeando donde hay que redondear. Bien, chequeo acá, chequeo acá. De momento veo que bien. Me gusta.
Perfecto. Entonces, bien, pasemos a la pizarra un segundo. Bien, entonces explicación. Radial. División radial, de oreja a oreja. Punto. Bien. Zona de aquí sería así. Bien. Zona de acá también sería así. Me queda mucho mejor. Ahí está, mucho mejor. Bien. Con lo cual, ¿qué hicimos? Zona trasera, a lo largo queríamos generar un cuadrado. Entonces, hicimos la primera guía hacia atrás, que se cortó acá. Después, la siguiente, que salió ahí, ¿a dónde se trasladó un poco? Hacia acá. La siguiente, que sale ahí, se traslada hacia dónde? Hacia la anterior, que sería esta de acá. Bien, cuando vuelve en su lugar, la siguiente se traslada a la anterior y todo así sucesivamente, generando de a poco una figura más cóncava. Entonces, ¿qué pasa? La primera sale en su base, se traslada la siguiente a la primera y así todo sucesivamente, haciendo una especie de escalera, con lo cual cuando vuelva a su lugar vaya generando un cuadrado, pero en realidad una figura cóncava, que lo que está haciendo es rellenando ¿qué? Los vértices donde hay un redondo. Ese fue el movimiento que trasladamos en expansión, o sea, el movimiento que se generó en traslado después la siguiente se fue moviendo a la anterior, generando esto. Esta es la primera, la siguiente se mueve para ahí, la segunda, la siguiente se mueve para ahí, y todo así sucesivamente. Con lo cual, en los laterales trabajamos de una manera triangular, triangular, y todas las líneas se fueron trabajando a su caída. De una manera cortando todas sobre su base, menos la última que fue trasladada un poquito a la anterior. Lo mismo acá. Todas en su base, menos la última que se trasladó un poquito más a la anterior. ¿Y qué pasó en la zona trasera? Todas empezaron a ser verticales hacia este lado. Trasladándose hacia dónde? Hacia la primera del radial. Bien, entonces generamos en el lateral una figura más triangular y arriba una figura más cóncava. Generando una especie de triángulo y arriba una especie de forma cuadrada. Ahora lo vamos a secar, lo vamos a peinar, vamos a chequear esto. Bueno, vamos a empezar a secar de atrás. Temperatura media. Súper caliente.
peinilla y empujo. Empujo dándole movimiento a la raíz, generando su volumen primero. Como pueden ver, miren ahí. ¿Ven la figura cómo se va mostrando? Voy secando, secando. Ahora utilizaré un poco de difusor, zona de arriba. Creando movimientos circulares. Acuérdense en que ahora tengo que personalizar y suavizar. Entonces ahora es cuando empiezo a darle forma a mi figura. Como pueden ver, igual ya se ve naturalmente que tiene la influencia de la figura que generé. Ahora voy a empezar a suavizar todo para preparar para la conexión. Miren ahí, voy a empezar a hacer esto. Suavizando, suavizando, suavizando. Van a ver cómo todo va a cambiar. Esta es la parte más divertida de mí, el styling. Cuando ya tenés las figuras, las perfeccionando. Miren ahí. Esto acá. Se va. Lo mismo acá. Visualizando toda la figura. La figura que creé, voy suavizando y personalizando, mejorando. Miren cómo se va viendo la parte de atrás.
Ahora yo estoy jugando con mi figura creada, modificándola para que se vea lo más estético. Fusioné varias figuras entre sí, porque acuérdense que trabajé un cuadrado en lo ancho, pero verdaderamente no está cuadrado, porque en lo que es la perspectiva visual está triangular y a su base está redonda. Entonces vieron la confusión a veces uno que tiene con la distribución o lo que está proyectando realmente. O sea, no solo influye el desplazamiento hacia los laterales, sino también el desplazamiento tanto hacia arriba o hacia abajo, o su caída. Todo va a depender también de la figura que se cree en base a su peinado. Miren ahí cómo hace arriba y conecta. Entonces yo ahora lo que estoy haciendo es aprovechar todo esto para que mi figura me quede lo más limpio, más estético y pueda ser influenciable para un buen corte, un buen impacto visual. Miren ahí, sus laterales los estructuro para que estéticamente después adelante se vea compensado, equilibrado. Y lo voy preparando todo antes de comenzar a hacer el fade. Ahora baja bien para abajo. Voy a perfeccionar la figura acá adelante. Pero si ven, es sumamente redondo porque por la posición de mis dedos que trabajé hoy. Lo que estoy haciendo es suavizando las puntas para que esa zona se vea lo más pro posible. Miren ahí cómo se ve ahora. Yo después puedo texturizar y miren la suavidad de conexión que tiene. Puedo personalizar un poco. Rompiendo. Miren la naturalidad que está teniendo nuestro cabello. Y ahora, por ejemplo, va a cambiar nomás cuando le marque el frontal. Y empieza a hacer todo lo que son los laterales, ¿bien? Miren ahí la conexión, me encanta. Vamos a marcar directamente frontal. Acuérdense que todavía no tiene producto echado, a él le voy a echar polvos. Y cómo va quedando la fusión de estructura. Este lado. Un poquitito. Dame derecho.
visualizándolo un poquito más adelante. ¿Y qué significa cómo estoy haciendo? Estoy levantando de su base y solo dándole las puntas. Tienen que tener mucho cuidado al realizar esto para no quitar de más y no haya un problema en su forma. Moviendo conexión, pero miren la conexión, de puta madre. Después esto peinado todo cambia. Pero miren ya la estructura como se va viendo natural. Bien, ahora sí vamos a meterle la magia del feicito. Bien, comenzaré con un 0, acá, sin miedo. Llegar directamente abajo hacia arriba. Y lo mostraré así para que tengan opciones de cómo hacer. Quiero que sea un poco más estirado de lo habitual. Entonces directamente utilizaré ya una buena base. ¿Con cuál? Con la 1.5 de máquina abierta. Sin miedo lo voy a estirar. ¿Por qué? Porque su figura me lo permite. Ahora marcaré 0.5 abiertos tirando. Sin miedo. De forma circular. Y sabré que tengo de base ¿cuál? Esta. Entonces hay dos posibilidades. Podría desgastarlo directamente con la 1 o con el peine especial medio, que en este caso es lo que voy a hacer yo. Para ahorrarme tiempo, lo único que tengo que tener en cuenta es el movimiento hacia afuera. Entonces miren, lo voy a dar cerrado. Después un poquito abierto. Trabajo mucho con la esquina. Genero ese contraste que busco. Después que lo tengo, lo pulo. Entonces miren, ¿cuánto me demoré? Nada, unos segundos. En realizarle ahí ya un contraste. Ahora que lo perfeccionemos es una cosa. Bien, voy a darle a 0 acá. Y ahora comenzaré a pulir a tijera. Comenzaré a pulir esta zona. Puedo jugar de dos maneras, dejarlo sólido como para que juegue con la figura. A ver, voy a jugar un poco con el sólido acá, como para probar. A ver qué tal si dejo esta línea sólida al frontal, para ver si el contraste queda guapo. Y después lo otro es jugar con la figura y el contraste de desgaste en las puntas, que lo voy a ir haciendo con las tijeras. Como para ir suavizando la conexión de oscuridad, pero que no se me pierda. Entonces miren, es como que voy jugando con la figura en el lateral. Estoy trabajando solo contraste. Estoy siguiendo la dirección de caída. Ahora sí voy a marcar. Lo mismo acá. ¿Se ve bien ahí esto? Estoy trabajando directamente en la zona de bases, la oscuridad. Si ya han tomado las otras clases ya sabrían qué es lo que estoy haciendo, verdaderamente no. Pero bueno, para el que no, les explico. Importante la elevación de distancia que voy a darle al cuero cabelludo a la hora de trabajar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tres factores. Primero, tanto como el peine
y mi tijera tiene una distancia ya por su material, ¿bien? Con lo cual, en milímetros, si se ponen a trabajar o a pensar, se van a dar cuenta que yo genero una graduación, una distancia. Entonces, cuando yo trabajo con la tijera apoyada o acostada, dependiendo de la distancia donde esté de mi piel, el contraste que voy a generar. Entonces, por eso cuando yo trabajo en zonas acá, más altas, siempre tengo el control. Primero de la dirección, si va hacia abajo, si va hacia abajo, voy de abajo hacia arriba, desgastando, dándole una a una. Y también tengo en cuenta la distancia que le voy a ir dando con el movimiento con el peine. Cada vez que yo elevo hacia afuera, verdaderamente estoy desgastando. Entonces es como si estuviera pasando la máquina haciendo un movimiento circular hacia afuera. Entonces, cada vez que yo quiero generar un contraste puntual, voy directamente hacia la mancha, intento levantar el cabello y darle una vez a su dirección de caída natural. ¿Qué significa? Si cae para abajo, vengo, lo opuesto, lo levanto y lo corto y lo desgasto. Le doy una vez para intentar desgastar ese contraste y que no afecte. Por ejemplo, acá caen en diagonal. Entonces, miren, pero esto lo voy a hacer con movimiento y elevación. Miren, lo voy a quitar de su base y darle una vez. Pero si se dan cuenta, no lo hice con ningún apoyo, porque ya con mi tijera yo lo puedo levantar con la paleta. Pero ¿qué pasa? Para eso tengo que tener más precisión y más seguridad. Que todo eso lo van a ir ganando ustedes con la práctica, ¿bien? Ahora voy a marcar un poco. Miren. Acá también. Entonces miren cómo automáticamente ya nuestro contraste empieza a cambiar. Lo que sí quizás no me demoro tanto haciendo el fade, pero sí dándole detalle, que es lo más importante al final. Los detalles van a hacer la diferencia en el corte. Cuanto más detallista seas y más cosas veas, mejor, pero obviamente que todo eso te lo va a dar dando la experiencia, la práctica, cada caso que vayas resolviendo y cortando. Mal o bien, siempre van a ser distintos entre sí, pueden tener alguna similitud, pero muchos de ellos van a tener que estar cortando y cortando y cortando, agarrando la experiencia y agarrándole la mano. Miren ahí la diferencia. A esta zona la voy a marcar un poquito más. Y lo voy dejando para que se vaya viendo más estético. Ahora puliré algunos detallecitos. Pero si se dan cuenta es todo detalle. Detalle, detalle, detalle. Cuanto más detallista,
su corte les pueda quedar, mejor va a ser para usted y mejor se va a ver y mejor se va a poder vender y va a traer un montón de cosas buenas. Pero prácticamente es como siempre digo, al final todas estas técnicas están para dominar, no, tranquilo, para practicar. Yo sé que hay muchos que quizás tienen miedo o sienten que no tienen, o quizás quieran hacerlo con la máquina, pero créanme que si se ponen limitaciones no lo van a poder lograr. Hay que practicar y empezar a mejorar el ojo, que el ojo también se trabaja. Como cuando, por ejemplo, voy a grabar. Yo siempre cuando grabo, siempre me quedo a seguir dándole un poquitito más. O si lo cambio, o si lo muevo a un estudio. Porque las luces cambian también y afectan el corte. Entonces siempre hay que estar pendiente y metiéndole. Para que se vea bien un corte hay que meterle, hasta que digamos, bueno, está. A veces puede pasar que hasta de tanto meterle la podamos cagar. Normal, pero bueno, todo ese aprendizaje se va a aprender. ¿Cuánto corte habré hecho? Que quizás no haya quedado satisfecho. Pero igual, de los errores aprendo, intento mejorar y entender el proceso. Todo es un proceso que requiere de tiempo, dedicación y mucho amor. Lo vamos puliendo. El contraste de fe me va gustando cada vez más. Como digo, estos son gustos personales, porque por ahí hay gente que me dice, uy, pero ya sé como si ya estuviera. Sí, pero siempre puede mejorar, créanme. O la cagamos o la mejoramos, hay dos opciones. Lo primordial también de estos cursos que entiendan más que nada la funcionalidad de la estructura. Porque a veces quizás uno le gasta mucho tiempo a hacer un buen fade, pero no es solo eso. Si se dan cuenta, el resultado también va a influenciar por el peinado y la estructura que le haya generado. Y además creo que está de más poder con las formas utilizar nuestra creatividad como para generar un estilo bastante único. Ya que es como digo, no es más fácil crear que replicar algo. Porque la creación va a ser como más honesta, más natural, más de uno. Cuando se replica es como, bueno, estamos tomando una referencia, pero no estamos metiendo en nuestra esencia también. Bien. Estoy trabajando, si se van dando cuenta, movimiento. Cae todo para abajo acá. Sube todo de abajo hacia arriba. Vamos puliendo, intentando dejándolo lo mejor posible. Quedando los últimos detallecitos que puedo notar. Puliendo y igualando contraste.
Siempre, si se dan cuenta, lo que hago es alejarme un poco también para observar bien si lo que estoy puliendo no es mi sombra. Porque a veces puede pasar que con la luz crean que estén puliendo algo que quizás están generando sombra verdaderamente ustedes. Me alejo, lo pulo. Pulo, me alejo, lo pulo. Miren cómo ya va quedando. Como todo, hay que dedicarle amor y toma un poquito de tiempo. Pero después que lo vamos logrando, después los resultados van mejorando y cambiando y entonces creo que esa es la satisfacción, ¿no? Obviamente todo podemos ir dándole velocidad, sí, sin duda que sí. Pero bueno, para tener la velocidad primero hay que tener la técnica. Al principio comiencen despacio, vayan agarrándole ojo. Y errando también se van a dar cuenta de lo que hacer y lo que no. Ahí va, ahí me va gustando. Lo que estoy haciendo ahora es dándole detalle pulido. Que lo que hice es acostar la tijera, como ven, y darle directamente a las manchas donde no puedo llegar. Esto lo que hace es como es, con la distancia que está generando en la piel, calculen que es un 0,5. Y lo puedo utilizar en zonas donde se me hace más difícil introducir la tijera o tengo que trabajar puntual. Ahora sí ha cambiado. Bien. Limpiando todas las zonas y dejando que todo se vea lo más pro posible. Lo que estoy haciendo es limpiando esta zona
Voy a dar un poquito de luz. Ahí está. Ahí va. Voy a marcar un poco sus perfiles. Voy a utilizar también la afeitadora. Un poquito de luz. Este trimmer para quitar la línea un poco del cero que le acabo de hacer. Siempre cuanto más detalle le podamos agregar, mejor. Ahí. Después me encargaré de afeitarle y arreglarle un poco la barba, pero eso no lo mostraré. Ahora pasaremos directamente a la nuca y el otro lado se lo haré exactamente igual. Y después mostraremos el resultado final. Yo le doy hasta que me sienta conforme. Y vaya quedando como yo estoy buscando. Parte trasera de la nuca, comenzaré con un 0,5 de base. ¿Por qué decido comenzar 0,5? Para no darle de una a la luz. Voy a darle ahí. 5 base. Ahora miren la distancia que tengo. Más o menos calculo. 1,5 me va a servir bien. Del especial. Para que la figura se vea bien compensada hacia arriba. Entonces miren. Sin miedo. Lo voy a dar. Esta figura al final después se va a ver sumamente conectada. Miren. Va a hacer que se vea en armonía hacia arriba.
Miren cómo voy suavizando y conectando hacia arriba. Miren cómo ya conecto con los laterales y estructuro la figura. Y algunos piensan a veces que es solo hacer un fade, pero no, miren ahí la figura. Levanta un poquito para arriba, ahí va. Suavizando un poquito los laterales ahí. Suavizando. Y ahora sí. Ya voy teniendo la conexión que quería. Esto lo hago todo antes. Yo en mi caso, porque prefiero hacerlo antes para quitarme trabajo después. Voy chequeando si los dos laterales. Bueno chicos, estoy terminando la nuquita. Ya le hice este lado también. Una figura, ahora vamos a peinarlo arriba. Pero miren cómo ya se ve estético. Vamos a aplicarle un poquito de cerita en polvo del producto 5AM. Vamos a aplicarlo bien por toda la parte superior. Para darle su debido movimiento y flow. Un poco de rotura arriba. Miren la suavidez y limpieza que se ve la estructura. Bien. Creo que se ve bastante espectacular, que la estructura quedó bien. Quedó estéticamente acorde. Me encanta la zona trasera, miren cómo va proporcionado la figura.
Y ese sería el trabajo de hoy, chicos. Espero que les haya gustado, tanto a ustedes como me ha gustado a mí, tanto al modelo. Pero miren ahí cómo se ve espectacular. Che, esto mal. Sí, sí. Baja la nuquita para que se vea bien la nuquita. Miren lo fresco que se ve esa nuca. Y no tiene shaver, ¿eh? Le voy a pasar un poquito ahora. O para darle un detallecito, pero no tiene shaver. Ahí le damos un poco, se me está quedando sin batería ya. Lo podemos remarcar ahí. Espectacular. Espero que esta clase les haya servido. Ven ahí, bomba. Voy a poner un poquito más y así no se ve. Claro, figura, bomba. Así que nada, espero les haya gustado, chicos. Entonces bien, como vieron en la parte del peinado, no olvidarse de utilizar unos buenos productos que sepan que les va a funcionar para el styling. Como siempre digo, nosotros utilizamos y trabajamos con los productos 5AM. Como pueden ver el resultado, miren cómo quedó el modelo. Baja un poquito la nuca también. Sumamente preparado para salir y romper. Ya saben. Bueno amigos, llegamos al resultado final. Mi modelo quedó estupendo, quedó encantado. Espero que les haya servido esta combinación de formas. Si se dieron cuenta, no solo se trata del desplazamiento de los laterales, sino también la influencia de cómo va a caer. Vieron que hicimos una combinación. En la parte trasera hicimos un cuadrado de una forma triangular, lo cual después terminó sumamente proporcionado, estructurado a mis laterales, que los laterales fueron trabajados en formas verticales. La estructura de arriba cómo se expande y el movimiento. Acá podemos tener todo un plano general para que puedan ver la circunferencia y la figura que he generado a nuestro modelo. Espero que les haya servido esta aplicación, que tomen en cuenta el paso a paso y muchas gracias. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo.